Y acá muchos trinitarios lo usan para decir que Jesús es Dios. Y muchos aparte también usan para decir Filipenses 2:5, Primera de Colosenses 1:15, que Jesús es Dios. Muchos trinitarios usan las cartas de Pablo para enseñar a otro Dios, a la Trinidad. A ver. Si no es Dios Todopoderoso, ¿qué es para ti? Si me preguntas qué es para mí Jesús, Jesús es un enviado, es un hombre que fue ungido con el Espíritu del Señor, que su obligación era predicar la palabra del Señor, como dijo muchas veces. Mi doctrina no es mía, sino del Padre. Las palabras que no son mías son del Padre que me envió. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es un Dios todopoderoso, porque en Apocalipsis 1:1 Juan te escribe así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Tenemos a un Jesucristo todopoderoso, que es un Dios, recibiendo revelación de Dios. Y también lo vemos como un cordero inmolado. Jesús, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? No sé si me está refiriendo si lo llamaron hijo de Dios. Jesús, Cristo, es el hijo de Dios. En el bautismo de Juan, ve los cielos abiertos, ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. A Pedro también le dice en Mateo 16:16, ¿quién dice que yo soy? Entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces dice Jesús, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es hijo de Dios por título, no porque sea hijo literal de Dios. Es un título que se le otorgó. A ver. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Lista, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido para que las guardasen. Así que las... Acá está. Ahora vamos a ver Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él y de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vemos que este Pablo, que recibió la revelación de los apóstoles, que están en el concilio de Jerusalén, que no había que circuncidar a los judíos, a los gentiles, manda y circuncida a Timoteo. ¿Por qué lo circuncida? Porque él no compartía la doctrina de los judíos, de la circuncisión. Entonces tuvo que circuncidar para juntarse con los judíos. Entonces este Pablo interpretó o quiso hacer su mensaje, quiso agarrar un gentil que
Pedro ya había dicho que no había que circuncidarlo, lo circuncidó para estar con los judíos. ¿Y qué hizo Pedro también? Porque estaban con los gentiles, y cuando Pablo vio que Pedro se juntaba con los judíos y dejaba de lado a los gentiles, a los discípulos de Jacob, lo recriminó. Entonces vemos que este Pablo que recrimina que Pedro se junta más con los gentiles, que se junta con los judíos cuando hay gentiles en su presencia, se junta con los grupos de judíos. Pablo hace lo mismo, se va, circuncida a un gentil para juntarse con los judíos. También tenemos que reprender a Pablo. Así como Pablo reprendió a Pedro, tenemos que reprender a Pablo por estar circuncidando. A ver cómo dice. Iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te manda en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa. Creo que repite. Después. Aquí dice acá. Tenemos que aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador mientras esté la oportunidad. ¿Pero qué Dios? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, la unicidad, o solo el Padre? Vamos a leer Deuteronomio 32-39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: y vivo yo para siempre. Así afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Este yo es del Padre, el único que hizo todo. No hay dioses con él. Ahora en Apocalipsis 13:14 dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Cómo se llama Jesús? El principio de la creación de Dios. Es un ser creado. No es que Dios hace dioses, porque no hay dioses con él. Después tenemos Marcos 10:4.
Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. También en Mateo 19:1. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y a él le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Vemos en el Evangelio del Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús, Jesús es un ser creado, nacido en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Vemos que este Jesús creado no lo sabía todo. En Apocalipsis 1 recibe revelación. En Apocalipsis dice que es el primogénito de la creación de Dios. No dice que él es un ser existente, sino es un ser creado. Y vemos que en el Antiguo Testamento dice que Jehová lo hace todo y no hay dioses con él. A ver. Vamos a seguir con Colosenses 1:15, dicen así también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si es primogénito, es primero. ¿De qué? De toda creación. Es un ser creado. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién hace esto? El Hijo. ¿Mediante qué? Su sangre, su sacrificio. ¿Ante quiénes? Ante nosotros. ¿Para quién? Para su Padre Dios. Entonces vemos que Jesús es el primogénito de los muertos, es el primero en la creación de las cosas, pero no es el primero de la creación en Génesis, sino de la subsistencia de su reino. ¿Y dónde dice esto? Más arriba, en Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿qué fue creado? Los reinos, los dominios, las potestades, los principados. No dice que él creó los cielos y la tierra, porque el texto te dice así. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Acá no menciona que Jesús creó el cielo, sino las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces acá, como quieren meter que Jesús es Dios, le pone que es el creador de todo. Pero el creador de todo es el Padre. En este primogénito de toda creación es el reino que el Padre nos traslada al reino de su amado Hijo. Ahí Jesús es el primogénito entre los muertos, el primero en el reino, porque ese reino que hace el Padre, Jesús, se lo da a Jesús. Y ahí nos trasladamos nosotros, mediante la sangre de Jesús, al reino que Dios le dio a Jesús. Pero no es que Jesús es el creador del cielo y la tierra, sino de los que hay en los cielos y en la tierra, sean principados, sean dominios, sean autoridades. ¿Y estas autoridades de qué? De su reino, que le da el Padre. Porque el Padre es el creador de los cielos y la tierra, no Jesús. A ver qué más me pusieron por acá. No. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por su